Bueno, muy bien. ¿Hola? No, gracias. Bueno, gracias Néstor, a todos los hermanos que están apoyando acá con la música y con la parte técnica. Otra vez nos toca estar en esta situación, utilizando esta modalidad para seguir reuniéndonos de manera virtual y compartiendo la palabra del Señor. Pero no importa la forma, sino la posibilidad de hacer memoria de nuestro Salvador, como hicimos, y compartir la palabra del Señor, que es una bendición que tenemos como pueblo de Él, de poder abrir la Biblia con libertad y tratar de expresar lo que Dios tiene para nosotros. Una historia que puede ser hipotética o real, no sé. Una persona, un adolescente, vamos a poner una joven, acaba de pasar el año con muy buena nota, excelente nota. Pero se le va contando a sus amistades más cercanas, más íntimas, en secreto, para que nadie se entere, casi como si estuviera confesando un crimen o un pecado capital. Y seguramente lo hace porque le da vergüenza o pudor que los demás se enteren, no quieren que la consideren una traga. No sé si se usa ese término ahora, pero cuando yo era joven, allá en el liceo, si una persona sacaba un escrito, una prueba con 6, que era la nota máxima en mi época, no era ni un genio, ni un fenómeno, ni un buen estudiante. Era un traga, ¿no? Un nerd, no sé cómo dicen ahora los jóvenes, ¿no? Alguien que estudia demasiado y eso no estaba bueno. Por eso no estudiábamos mucho. Pero bueno, yo por un lado entiendo y comparto esta especie de modestia, porque todos los que somos genios somos un poco humildes, pero no podía dejar de pensar en que las cosas que nos agrandan, ¿no?, que nos enorgullecen, o las que nos avergüenzan, definen de alguna manera nuestros intereses o nuestra forma de pensar, ¿no? Las cosas que nos jactamos o las que queremos esconder hablan un poco de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son los aprecios o los menosprecios que tenemos y lo que sentimos íntimamente. Y sobre esto quisiera que pensemos un poquito, con una pregunta, ¿no?, o una comparación, ¿no? Si somos sinvergüenzas o sinvergüenza. Sinvergüenza o sinvergüenza. Suena igual, ¿no?, pero tiene una diferencia que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Un pequeño paréntesis, nerd, ya que hablamos de los nerds, ¿no?, esos dos puntitos arriba de la U se llaman diéresis, muy bien acá el auditorio, o crema, ¿no? Y se utiliza para hacer notar que esa U hay que pronunciarla. Se usa solo en las sílabas que es hue o wi, ¿no?, como en pingüino, o paraguas, y esas, no, paraguas no, pingüino, cigüeña, por ejemplo, ¿no?, que además de tener la diéresis, tiene la virgulilla, que es la rayita que va arriba de la ñ. Bueno, pero cerrado este paréntesis ortográfico, pensaba en lo que significa la vergüenza, ¿no? Dice el diccionario que es una turbación del ánimo, ¿sí?, producido por una falta cometida o por un acto humillante o deshonroso. O también hay una acepción de la vergüenza que tiene que ver con tener un carácter tímido, ¿no?, que te hace actuar con un poco de freno, ¿no?, como que sos introvertido. Y aunque esta expresión así leída, ¿no?, sinvergüenza o sinvergüenza, suene igual, ¿no?, cuando uno la dice desde el punto de vista bíblico que vamos a considerar hoy, tiene una diferencia muy importante. Así que vamos a estar mirando cómo ese pequeño espacio que divide la palabra cambia todo. Por un lado, vamos a hablar de los sinvergüenzas, ¿no? La primera acepción de la palabra decía que la vergüenza era causada por una conciencia acusada. Joaquín Salvador Lavado, que Quino, conocido por muchos, supongo que la mayoría, además de ser un agudo observador de la realidad, ¿no?, tenía esa capacidad de ilustrarla en esos pocos trazos que él hacía para sus dibujos. Seguramente no puedan leer lo que dice ahí la viñeta, pero dice: hasta no hace muchos años se creía que las manchas sobre el honor de una persona la desprestigiaban horriblemente. Así, algunos las ocultaban con pecaminoso sigilo. Otros, más susceptibles, la lavaban con su propia sangre. Ahí está el tipo que se acaba de pegar un tiro. Pero dice
Felizmente, hoy, caídos aquellos ridículos prejuicios, se ha comprobado que tales manchas no solo no constituyen menoscabo alguno, sino por el contrario, elevan considerablemente el carisma político-social de quien la ostenta, ¿no? Y ahí está, en vez de ocultar las manchas, las exponen ahí en cuadras en una fiesta para mostrarlas, ¿no? Y creo que si miramos la sociedad del mundo de hoy, tristemente tenemos que reconocer que esto también pasa, ¿no? Que como sociedad nos jactamos de cosas que deberíamos avergonzarnos y nos avergonzamos de cosas de las que deberíamos honrarnos. Los valores políticamente correctos de la actualidad son generalmente contrarios a los valores de la palabra de Dios. Y esto siempre fue así, ¿no? Quizás hace algunos años aquello que estaba mal, ¿sí?, o que no era correcto, se trataba con más discreción, como decía Aquino, o se ocultaba. Pero hoy no es así. Hoy no solamente es público y manifiesto, sino que además se aplaude y se alienta. Pero esto no nos asombra, porque la Biblia dice que el mundo entero yace bajo el maligno. Y es el maligno el que va forjando la manera de pensar de la gente que no conoce a Dios. Esto es así desde Génesis capítulo 3. Y miren qué interesante, porque ahí en Génesis capítulo 3 encontramos la primera mención de la vergüenza. Si bien la palabra no aparece explícitamente escrita, sí encontramos el concepto. El capítulo 2 de Génesis termina con esta frase: Adán y Eva estaban desnudos ahí en el huerto de Edén y no se avergonzaban. Y lo que pasa después es conocido por todos, ¿no? Ellos desobedecen a Dios, comen del árbol que Dios les había mandado que no comiesen y empiezan a sentir una turbación del ánimo. Y cuando Dios aparece en el aire del huerto para hablar con ellos como lo hacía cotidianamente, dice el texto que ellos se escondieron. Y Dios llama a Adán y Eva: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y Adán responde, ¿no? Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese miedo era vergüenza. Sentían vergüenza de estar desnudos porque habían pecado y habían perdido la inocencia. Y la vergüenza está conectada o está asociada al pecado. Este es el principio bíblico de la vergüenza, ¿no? El estado mental de humillación debido al pecado, debido a una falta cometida, es sentirse culpable delante de Dios. Y es una consecuencia buena, ¿no? Esta vergüenza por una falta cometida es buena, ¿eh? Es saludable, aunque es emocionalmente dolorosa, es necesaria. David sentía eso como una carga, como un peso que le envejecía los huesos y que marchitaba su alma. Se sentía una persona desgraciada. No era una sensación agradable, pero era necesaria porque es la vergüenza la que posibilita el arrepentimiento. Si no hay vergüenza, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión, no hay perdón y no hay restauración. Por eso, la estrategia del enemigo es generar sinvergüenzas, gente que no tenga culpa, que no se apene ni se perturbe por lo malo que hace, gente que pueda ofender a Dios o dañar al prójimo sin ruborizarse y que además se sienta aprobado por la sociedad. ¿Y cómo se hace para generar sinvergüenzas? ¿Cómo genera el sistema un sinvergüenza? Bueno, en Romanos capítulo 1 encontramos algunas pistas que vamos a ir viendo rápidamente. En primer lugar, no vamos a leer todo el texto para no extendernos demasiado, pero vamos a ir leyendo algunos versículos. Después, si ustedes quieren, lo leen completo, el capítulo 1. Pero vamos a leer el versículo 21. Y vamos a ver que el primer paso para generar un sinvergüenza es cambiar la gloria de Dios para instalar un relativismo moral. Miren lo que dice Romanos 1, 21. Dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
En la cosmovisión bíblica cristiana, ¿no?, el ser humano es una creación divina, ¿no? Entonces tiene dignidad y tiene eternidad. Tiene que mirar a Dios para adorarle y para imitarle, para buscar lo que Dios es. Es una mirada hacia arriba. Hay un creador, hay un legislador, hay alguien que tiene autoridad para establecer lo que está bien y lo que está mal. Pero en la cosmovisión humanista, el hombre es un animal evolucionado y por lo tanto no tiene su mirada puesta en un Dios supremo, sino en sí mismo o incluso en una criatura, ¿no?, en alguien de inferior cualidad o capacidad moral. Y por eso, en su conducta, no busca reflejar al Creador, sino imitar muchas veces lo que hacen los animales. Por lo tanto, no hay un absoluto moral. No hay quien pueda establecer esa pauta entre lo que está bien y lo que está mal. Todo es opinable, todo es temporal y todo es relativo. Todo depende, ¿no? Y la Biblia dice acá que esta pretendida sabiduría humana conduce a una ruina, porque como consecuencia de esta premisa se pierde el respeto por la vida humana, ¿no? Se destruyen los valores sobre los que una sociedad saludable se construye. Y es una gran necedad eso, porque conduce a una conciencia insensible. Y esa es la segunda parte, ¿no? El segundo paso es cauterizar a la conciencia para que no se piense en el arrepentimiento. Decíamos recién, la vergüenza tiene el objetivo de provocar el arrepentimiento, pero en esta estrategia del enemigo, primero cambiamos la gloria de Dios, después tratamos de cauterizar la conciencia. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La conciencia, según la Biblia, es el conocimiento moral que Dios le da a cada ser humano. Es la ley escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Una voz interior, como aquel Pepe Grillo de Pinocho, que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero cuando una conciencia se cauteriza, deja de sentir esa voz, ¿no? Así como un tejido, cuando es cauterizado, se vuelve incapaz de sentir dolor, ¿no? Así, un individuo que tiene la conciencia cauterizada ya no puede sentir ningún dolor moral, no le importa nada. Si deja de sentir vergüenza, no le importa nada, no le importa hacer cualquier cosa y sigue para adelante, ¿no? La conciencia se cauteriza cuando dejamos de escuchar esa voz de Dios, porque la ignoramos, sistemáticamente. Y entonces todo lo que queda es un camino barranca abajo. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que Pablo quiere decir es que cuando uno pierde la sensibilidad, cuando pierde la vergüenza, corre cada vez más rápido en un desenfreno de disolución. Es como agarrar una bajada en una bicicleta sin frenos. Eso no va a terminar bien. Pero hay un tercer paso, que es invertir los valores. Invertir los valores. Es decir, no solo instaurar un relativismo moral y decir, bueno, el bien y el mal depende de cómo se mire. No solo ignorar los principios de Dios y dejar de sentir dolor por hacer lo que está mal, sino que ahora también se pretende que lo malo sea bueno y lo bueno malo. Dice Pablo en Romanos 1:32, hablando de toda esta generación de personas, de lo que el hombre hace, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que le practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con las que los practican. Ahí está la idea de subvertir los valores, de cambiarlos, ¿no? Y esto no es algo nuevo, porque ya en la profecía de Isaías, en el capítulo 5, el profeta dice, hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿no? Esta idea de cambiar las cosas, ¿no? De hacer que lo vergonzoso sea virtuoso, que aquellas cosas que tendrían que hacernos sentir vergüenza nos hagan sentir orgullo. Y hay otro paso más,
que es que sintamos vergüenza de hacer lo que está bien. Es decir, no solo que no sea vergonzoso hacer lo malo, sino que sea vergonzoso hacer lo bueno. Y esto es lo que estamos viendo en este mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Quieren que tengamos vergüenza de tener principios morales, valores éticos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Que nos sintamos aplastados por el peso del pensamiento políticamente incorrecto, ¿no? Que imponen ahí este sistema hegemónico de pensamiento, ¿no? Y vamos viendo cómo pensar diferente o tener una disidencia de esa manera de pensar no es solamente castigado por una condena social, ¿no? O que te pongan un dedito para abajo en el Twitter o lo que sea, ¿no? Ya hay naciones, países que están haciendo leyes, ¿no? Que condenan una conducta o un pensamiento que se aparte de estas ideas inclusivas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y hasta ahora, hace poco salió una noticia que la propia ONU, ¿no? Que me reservo la opinión, anunció que va a ser una lista negra de aquellas personas, organizaciones o países que se opongan a la ideología de género, porque ellos quieren que todo el mundo piense como piensan ellos, ¿no? Y que si uno piensa distinto, sienta vergüenza. En el libro de Daniel hay dos historias que nos hablan de esta forma de operar del mundo. Una es cuando los amigos de Daniel son amenazados con la muerte si no adoran a una estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, ¿no? Y ellos dicen, bueno, si no te arrodillas delante de la imagen, te prendemos fuego, te quemamos vivo en un horno de fuego. Otra, en el capítulo 6, cuando se instala un edicto por el cual nadie podía orar a otro Dios que no sea el emperador. Y los amigos de Daniel en el primer caso y Daniel en el segundo caso tuvieron que enfrentar este dilema, ¿no? Entre someterse a ese pensamiento hegemónico y hacer todo lo que hacen los demás o morir, o en el caso de Daniel, esconderse, ¿no? Para hacer o practicar su religión, pero en secreto, que nadie te vea y que lo que vos pensás no ofenda ni moleste a nadie. No me voy a meter en la historia porque no es el tema, pero quería que viéramos cómo esta actitud del mundo de tratar de acallar las voces disidentes tiene ya muchos siglos, ¿no? Que te sometas o que te mimetices y que no molestes. Pero un texto más quiero mencionar, porque esto de ser sinvergüenza no solamente es un patrimonio de los que eligen una vida ilegal o inmoral, no es de lo peor de la sociedad. A veces también dentro de la estructura religiosa de la iglesia se pueden encontrar personas que se hacen llamar cristianas, ¿no? Que pueden parecer cristianas por afuera, pero que no son hijos de Dios. Y Pablo, en Filipenses capítulo 3, menciona esto. Dice él, en el capítulo 3, 19 de Filipenses, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal, ¿no? Personas que parecían una cosa, que decían una cosa, pero aquello en lo que se gloriaban, ¿no? Y lo que era su vergüenza, delataba su manera de pensar y su manera de obrar. Y Pablo dice, tengan cuidado con ese tipo de gente. El mundo, ¿no? Controlado por el maligno, quiere sinvergüenzas. Quiere personas con la conciencia cauterizada, que vivan de una manera desenfrenada, ¿no? Que no hagan caso de los principios de Dios y que vayan derecho a su propia ruina. Pero Dios quiere cristianos sin vergüenza, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver la gran diferencia que hace ese espacio, ¿no? Dios quiere cristianos sin vergüenza, que no se avergüencen. ¿Y de qué cosas no nos tenemos que avergonzar, ¿no? Porque una cosa es sentir vergüenza por el arrepentimiento, por haber obrado mal, ¿sí? Y otra es ser tímido, ¿no? No nos vamos a meter con un tema del carácter, con si alguien es introvertido o de bajo perfil, pues eso son cosas de cómo Dios nos hizo a cada uno, pero vamos a pensar en que la Biblia nos desafía a ser personas creyentes, hijos de Dios, sin vergüenza, que no nos avergoncemos por cosas que el sistema pretende que nos sintamos mal o que dejemos de hacer. Y vamos a pensar en tres cosas que dice la Biblia
que no tenemos que tener vergüenza. La primera la encontramos ahí en la primera carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, ¿no? Hasta ahí el versículo, capítulo 1, versículo 3. Pablo dice ahí: doy gracias a Dios. Ahí no está todo el texto completo, pero lo voy a leer para que tengamos idea de lo que está hablando. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarte de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice Pablo: no te avergüences de dar testimonio del Señor. No te avergüences de tu identidad, no te avergüences de ser un hijo de Dios. ¿Cuál sería el razón de la vergüenza? ¿No? En tiempos de Pablo, ser cristiano era bastante más complicado, ¿no? Porque los métodos que tenía el mundo para desanimar a los creyentes eran mucho más drásticos, ¿no? Era directamente penado con la cárcel o con la muerte, había persecución. Nosotros en este tiempo y en nuestro mundo occidental, por lo menos por ahora, no estamos sometidos a ese tipo de extremos, pero nada garantiza, como pensábamos recién, que en el futuro no sea así. De todas formas, ya hay alguna clase de persecución, ¿no? La fe cristiana a veces se ataca por ser irracional, ¿no? Por creer en un Dios que hizo todas las cosas. Irónicamente, los que nos atacan de irracionales son personas que, sin ninguna evidencia, creen en teorías de más de 2 siglos de que las cosas se crearon por casualidad. La fe es atacada a veces por anticuada, ¿no? por mantener en alto valores éticos y morales que ya están pasados de moda, ¿no? Como la fidelidad conyugal, como la familia llamada tradicional, como el valor de la vida desde la concepción y hasta su extinción natural. Y todas esas cosas que se han perdido en nuestra sociedad, ¿no? Hacen que la Biblia parezca vieja. A veces la fe es atacada porque discrimina o porque tiene mensajes de odio. Y esto es porque gente de repente malinterpreta su mensaje o porque hace a veces como una extrapolación de lo que la Biblia dice, ¿no? Criticando la conducta de una persona, la actitud, ¿no? En vez de pensar en la persona. Otras veces la fe es atacada por los que fingen la fe, ¿no? Y por personas que usan la Biblia para aprovecharse de otras personas, ¿no? Gente vulnerable. Y bueno, ahí están. Es lamentable que pase, pero hay mucha gente que se hace llamar cristiano, que usa la Biblia y lo único que hace es abusar de otras personas. Eso es lamentable y eso no hay que disculparlo, ni excusarlo, ni ocultarlo, pero hay que saber que una cosa son los creyentes o los que dicen ser creyentes y otra cosa es el Señor, y de eso no tenemos que sentir vergüenza. Del Señor no tenemos que sentir vergüenza, ni de ser del Señor tampoco. Pero es cierto que hay muchas razones por las cuales a veces en determinados círculos cuesta, ¿no?, decir yo soy un cristiano. Y bueno, tratamos de disfrazarlo un poco, de bajarle los decibeles a esa cuestión. Pero la Biblia nos dice que nosotros no tenemos que tener vergüenza de dar testimonio del Señor. Y dice 2 cosas ahí, 2 estrategias para la desvergüenza, ¿no? ¿Por qué no tenemos que sentir vergüenza de ser cristianos, ¿no? ¿O cómo hacemos para no sentir vergüenza a pesar de esa condición? La primera es la dedicación y la segunda es el denuedo, ¿no? Pablo dice primero a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿no? Avivar un fuego implica o indica mantenerlo ardiendo con intensidad, ¿no? Timoteo, como cada creyente,
era depositario de dones espirituales que Dios le había dado. Y como cada creyente tenía la responsabilidad de utilizarlos para la edificación de la iglesia, ponerlos al servicio de los demás y del Señor para que la iglesia crezca. Pero tener el don no es suficiente, ¿no? Lo que Pablo está diciendo acá es que lo practiquemos, que lo usemos, ¿no? Que lo pongamos al servicio de otros. Y esa puesta en el servicio de otros sí es lo que implica una dedicación, porque hay que invertir tiempo, hay que asumir un compromiso serio con las personas que servimos y con el Señor. La segunda cosa, ¿de qué manera nos saca esto la vergüenza? ¿Por cómo la dedicación nos saca la vergüenza? Bueno, cuando nosotros estamos pensando en nuestro objetivo principal, en aquello para lo que estamos, poco a poco va a ir importando menos lo que los demás piensan. Si nuestro objetivo principal es servir al Señor, ¿no? Si estamos ocupados en eso, si estamos dedicándonos a eso, no vamos a tener tan en cuenta lo que piensan aquellas personas que son de afuera, ¿no? Como decía el negro jefe, ¿se acuerdan? Los de afuera son de palo. Así que si nos concentramos en servir al Señor, no nos va a importar lo que digan los demás. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, lo decía así, ¿no? A mí, ¿qué me importa? ¿No? Busco ahora, decíamos con palabras más lindas, Pablo, ¿no? Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿no? La mirada puesta ahí. La segunda palabra, o la segunda estrategia que Pablo menciona en este pasaje, es el denuedo, ¿no? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no, en el anterior todavía, ¿no? Ahí está. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, decía. Y esta palabra denuedo aparece, no la usamos mucho en nuestro idioma nosotros, pero aparece varias veces, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Al principio de la historia de la iglesia, ¿no? Cuando recién arranca, encontramos que los hermanos sufrían gran oposición y había persecución, había amenazas, había cárcel, había un montón de cosas, y ese enfrentamiento hacía que los hermanos sintieran la presión para no predicar el Evangelio. Y ellos oraban a Dios. Hechos capítulo 4, 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que el denuedo, ¿no? Es el valor, la energía, la decisión de ejecutar una acción. Ellos pedían valor para seguir haciendo lo que tenían que hacer a pesar de las consecuencias. Y lo que Pablo le pide a Timoteo acá es que no le saque el cuerpo a la jeringa, ¿no? Que no deje de hacer la obra que le había sido encomendado por temor a lo que pudiera pasar, porque sufrir por la causa del Evangelio no es un motivo de vergüenza. Al contrario, dice la Biblia, Pedro dice en su primera carta, que es un motivo de orgullo espiritual, porque trae gloria a Dios. Dice en la carta 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Y de qué manera nos quita esto la vergüenza? Bueno, nos hace recordar que la luz necesariamente conlleva el rechazo de las tinieblas. Hay una ley en la Escritura. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero cada vez que padecemos por esta causa, estamos honrando el nombre de Dios. ¿Por qué habría de avergonzarnos? Honrar a Dios con nuestra vida de esta manera. No podemos escapar de las consecuencias de esto, ¿no? De que nos persigan o nos critiquen por pensar y actuar
como hijos de Dios, salvo escondiendo nuestra luz. Avergonzarnos del Señor es poner nuestra luz debajo de una mesa o de un tarro, como decía Jesús en el Evangelio, ¿no? Por temor a lo que los demás puedan decir. Pero no podemos hacer eso. La luz debe estar sobre el candelero para alumbrar a todos y para la gloria del Señor. La segunda cosa de la que no tenemos que avergonzarnos, tenemos que ser sin vergüenza respecto del Evangelio. Dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es un mensaje sencillo, ¿no?, en su formulación, pero es un mensaje difícil de escuchar. Porque es un mensaje que indigna al que lo escucha. Porque golpea la línea de flotación del humanismo, ¿no? El ser humano dice que puede hacer, que no necesita de Dios, que puede hacer lo que quiera, como quiera, ¿no?, y que va a salir adelante y que va a ir mejorando. Pero lo que hemos visto, ¿no?, es que ignorar los principios del Creador y darle la espalda conduce a la ruina. Y esta forma de pensar, ¿no?, que ha tenido el hombre ha convertido el mundo en un lugar que es cada vez más injusto y más violento. Y la dolorosa verdad es que ninguno de los problemas reales de la humanidad se ha solucionado. El hombre sin Dios no va para adelante, va para atrás. El Evangelio también es un mensaje que subleva, ¿no?, porque afirma que hay un bien absoluto, como decíamos recién, y que quien quebranta ese parámetro divino es un pecador, y que como pecador está destituido de la gloria de Dios, y que la única forma de salvarse es por medio de la fe en Jesús, que hay un solo camino. Y eso también ofende, porque en un tiempo donde hablamos de relativismo, ¿no?, donde hablamos de posverdad, donde todos dicen tener razón, esta pretensión del Evangelio de ser el único camino, la única puerta, la única esperanza es ofensivo. Pero la Biblia dice: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio capaz que también asusta porque habla de cruz, habla de sangre derramada, habla de muerte, habla de sacrificio, ¿no? Y a los que ya somos creyentes de Dios nos habla de obediencia, nos habla de rendición, nos habla de tomar la cruz, nos habla de pensar primero en los demás. Todas cosas que chocan con nuestra mentalidad humana orgullosa y egoísta. Y todas estas causas, y capaz que alguna más, hacen que algunos piensen que es una gran idea maquillar un poquito el mensaje del Evangelio, ¿no? Darle unos pequeños retoques para que no asuste tanto, porque si es un mensaje que indigna, que subleva, que ofende, que asusta, nadie lo va a querer escuchar. Entonces, aquellos que empiezan a jugar con un poquito de estas ideas de marketing para ver si podemos hacer el Evangelio un producto más vendible. Y entonces están aquellos que dicen, bueno, no hablemos tanto de pecado, el pecado es un concepto viejo, no se puede juzgar, cada uno tiene derecho a vivir la vida como quiera. O decimos, no hablemos tanto de eso del único camino, porque bueno, lo importante es la fe, lo importante es que la gente se sienta bien, todas las confesiones tienen su lado positivo, ¿no? Y buscamos ahí algún acuerdo, de alguna manera todos llegamos al mismo Dios. Y otros dicen, bueno, no hablemos tanto de renuncia, de sufrimiento, de prueba, mejor hablemos de salud, de dinero, de amor, de sueños cumplidos y todas esas cosas. Pero el Evangelio no es un producto. El Evangelio es el mandamiento del Dios soberano, de cuya respuesta depende la vida eterna de la persona. El Evangelio dice que todos los hombres, ¿no?, en general los seres humanos, somos pecadores, que todos estamos destituidos o desvinculados de la gloria de Dios y por lo tanto estamos condenados eternamente por lo que hemos hecho. Y Dios, que es el Creador, tiene derecho de establecer tanto lo que es pecado como la sentencia del pecado. Pero también dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío y que por eso envió al Señor Jesucristo, que nació en este mundo,
que vivió sin pecado y que llegó a la cruz para cargar sobre sí el pecado de todos nosotros, y que por su vida, por la sangre que derramó en la cruz, nos hace limpios y salvos a cada uno de los que creen en Él, ¿no? El Señor en la cruz llevó el pecado de toda la humanidad. Y aquellos que creen esto y que por la fe le piden perdón, son salvos, tienen vida eterna y tienen una esperanza de gloria. Y dice la Biblia, el que cree en esto es perdonado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es un mensaje que puede sonar duro, pero es el único mensaje, no hay otro. Por eso Pablo dice que la única estrategia para no tener vergüenza del Evangelio es pensar en que este mensaje es el que salva, ¿no? El resultado del único mensaje que salva. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No podemos cambiar el mensaje del Evangelio porque el único mensaje que salva es el mensaje del Evangelio. Entonces no cambiamos el mensaje del Evangelio por palabras de humana sabiduría, dice Pablo. No estamos buscando cosas que impacten o que emocionen o que entretengan, porque lo que salva es la palabra de la cruz. Aunque sea locura para los que se pierden, para los que creen es poder de Dios. Y por eso no nos avergonzamos ni dejamos de predicar a Cristo crucificado, ¿no? Porque es solamente por medio de Él el que nos puede salvar. Para ir terminando, la tercera cosa de la que no nos avergonzamos. No me avergüenzo de mi conducta. Un versículo en 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El mundo quiere que tengamos vergüenza de nuestra identidad, que no demos testimonio del Señor. Y quiere que tengamos vergüenza del mensaje del Evangelio que predicamos, y quiere que lo cambiemos, lo edulcoremos un poquito, para que nos sirva. Pero Dios quiere que no tengamos vergüenza de decir que somos del Señor, ni de compartir el Evangelio. Pero sí quiere que tengamos vergüenza cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. En este texto, la vergüenza no viene por hacer algo que es bueno para Dios, pero malo para el sistema. La vergüenza acá viene por no haber cumplido con las responsabilidades que teníamos que cumplir. Dice Pablo acá que tenemos que ser como obreros que no tienen de qué avergonzarse, ¿no? Aprobados. Esta palabra que se usa ahí en ese texto habla de algo que ha sido verificado su valor. Lo usaban para hablar de las monedas o de los minerales, y cuando alguien venía y comprobaba que eso era lo que decía ser, que era oro, que era plata o que era una moneda de verdad, estaba aprobada. Y acá dice Pablo que Timoteo tenía que buscar ser aprobado por Dios, no delante de las personas. No estaba Timoteo pensando en que quedar bien con toda la sociedad del lugar donde estaba. Él tenía que quedar bien, ser aprobado delante de Dios. Y tenía que ser como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Cuando un trabajador, una persona ha hecho una tarea y viene el patrón o el que sea, el encargado para examinar lo que ha hecho, si hizo las cosas bien, no va a tener problema, no va a tener ninguna vergüenza, pero si lo hizo mal o si no hizo con lo que se había comprometido, ahí sí puede sentirse avergonzado o puede tener temor de que se descubra que lo que ha hecho no está bien. Y la Biblia nos dice acá que nosotros no tenemos que tener vergüenza cuando nos presentamos como obreros que hemos hecho las cosas bien. La estrategia para la desvergüenza es la fidelidad y la integridad. Dice la Biblia que cada uno de nosotros se va a tener que presentar un día delante de un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde nuestra obra va a ser evaluada. Todo lo que hayamos hecho en el cuerpo va a ser examinado por el Señor. Así que nuestro deber, o a lo que somos llamados, es a trabajar diligentemente para el Señor, para no tener que ser avergonzados en aquel día por venir con las manos vacías delante del Señor, por haber sido negligentes en la administración de aquello que nos ha dado. La clave para no ser avergonzado es un servicio diligente, ¿no? Un servicio fiel, un servicio excelente. Pero no la excelencia medida
en términos o en parámetros humanos, porque las personas solo pueden evaluar lo que se hace desde el punto de vista de la cantidad o de lo visible. Pero Dios no solamente evalúa las cosas de esa manera, ¿no? El resultado de lo que Dios mira o lo que Dios valora no es solamente lo visible, no es solamente la cantidad, sino que Dios mira la fidelidad, la motivación, el corazón, las cosas que Él solo puede juzgar. Así que el desafío es vivir nuestro servicio con integridad. Es tener presente que no importa solo hacer, ¿no? Sino también la razón por la cual hacemos. Que no es hacer para ser vistos por las personas y tener una recompensa inmediata, como había algunos en el tiempo de Cristo que pensaban, ¿no? Es hacer para bendecir al otro, para servir a Dios. Es tener en cuenta que nuestra vida es una sola, que no la podemos dividir entre lo que hacemos adentro de la iglesia y lo que hacemos afuera, ¿no? Que en todo lugar debemos vivir honradamente, que en todo lugar y en todos los ámbitos tenemos que andar en luz, que en todo lugar y en todas partes tenemos que adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador para que su nombre sea glorificado y para que nuestras palabras tengan credibilidad. Y de esa manera, cuando venga el Señor, dice Juan, no tenemos que escondernos como Adán y Eva, sino que vamos a recibirlos con confianza. Dice 1 Juan 2:8, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El enemigo de las almas genera un sistema donde quiere que proliferen los sinvergüenzas, ¿no? Y en ocasiones esa mentalidad se nos puede infiltrar a nosotros en la iglesia. Por eso el desafío es recordar que Dios no quiere creyentes sin vergüenzas, quiere creyentes sin vergüenza. Personas que no se avergüencen de dar testimonio del Señor, que no se avergüencen de predicar el verdadero evangelio, que no se avergüencen por haber obrado de manera negligente, ¿no? Sino personas que vivan como Dios quiere. Y la gran bendición, termino con un versículo, es que si nosotros vivimos sin vergüenza, el Señor tampoco tendrá vergüenza de nosotros. Capaz que alguna vez habrán escuchado o habrán sentido eso que se llama vergüenza ajena, ¿no? Cuando alguien que conocemos hace un papelón, ahí queda pegado adelante de mucha gente, nosotros miramos para otro lado y decimos, yo no lo conozco, no tengo nada que ver, porque sentimos esa vergüenza ajena. Ahora, la gran bendición es que Dios no sienta eso de nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, está hablando de los patriarcas, ¿no? Y de esa decisión inquebrantable que ellos tomaron de seguir al Señor a pesar de que eso los convertía en personas que tenían que vivir como extranjeros y peregrinos en un mundo que no conocía a Dios ni lo obedecía. Sin embargo, siguieron adelante, aunque tuvieron tiempo de echarse atrás. Y dice el escritor de la carta, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de la que salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que nuestra vida también pueda ser una vida de la cual el Señor se enorgullezca. Que vivamos sin vergüenza para no causarle vergüenza a nuestro Dios. Amén.